Hola, soy Evo Mate y este es el segundo video sobre los exponentes enteros en el cual voy a estar tocando leyes de los exponentes. Si no has visto el primer video lo dejaré abajo en el link de la descripción. Entonces, ya sabiendo de forma generalizada lo que es un exponente, vamos a aplicar sus leyes. Entonces, como primera ley se tiene que a elevado a la m por a a la n va a ser igual a m más n. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esta primera ley? Lo que nos está queriendo decir es que toda base que sea igual y se esté multiplicando y se estén elevando a un número, sus exponentes se van a sumar, pero solo en el caso que su base sean iguales. Si no se cumple esto, no se puede operar de esta manera. Entonces, si mi base es igual y la base está y ambas bases están elevadas a un término n, sus exponentes se van a sumar. Entonces, por ejemplo, si yo tengo z al cuadrado por z elevado a la 6, esto va a quedar expresado como z, la misma base, y sus exponentes en vez no se van a multiplicar, se van a sumar porque son la misma base. Entonces va a quedar 2 más 6. Z va a ser elevado a la 8. Entonces, ¿qué nos está queriendo decir la segunda ley? Fíjense en lo que nos dice, a diferencia de la primera ley, que si un número de una base a elevado a la m está elevado a otro número, que en este caso es n, es decir, para verlo de una manera más sencilla, es que mi número elevado, mi base está siendo elevada 2 veces. Pero ¿qué pasa en este caso? Que sus exponentes se van a multiplicar. Entonces, ¿cómo se puede ver esto de una mejor manera? Digamos, yo tengo siempre, trabajemos con la z. Z al cuadrado elevado, o sea, además de la elevación que tiene el cuadrado, se vuelve a elevar al cubo. Entonces, a diferencia del otro, de la primera ley, en este caso, sus exponentes se van a multiplicar. Entonces, va a quedar como z elevado a la 6. Para la tercera ley, lo que se está hablando es de una distribución de sus términos. Entonces te dice que a por b elevado a la n va a ser igual a n por bn. Entonces nos está queriendo decir que si dos exponentes o varios exponentes de bases diferentes están encerrados en un paréntesis elevado a una n cantidad, esa n cantidad está elevando a cada uno de los términos dentro del paréntesis. A diferencia del primer término, de la primera ley, que sus bases eran iguales, pero en este no, aquí sus bases son diferentes. Entonces no se van a sumar, solo se van a repartir el exponente para cada una de las bases. Por ejemplo, trabajemos con x, y y z elevado al cubo. Esto va a quedar expresado como una simple distribución, x al cubo, y al cubo y z al cubo. Eso es para la tercera ley. Para la cuarta ley, que nos está queriendo decir lo mismo, pero de una manera de fracción, que es una distribución de fracciones. Entonces lo mismo, lo único que se va a hacer es la fracción, se van a elevar ambos términos, tanto arriba como abajo. Por ejemplo, si yo tengo 2 y 3 elevado al cuadrado, esto es como que yo elevé mi numerador y mi denominador. Entonces esto queda como 2 elevado al cuadrado, 4, y 3 elevado al cuadrado, 9. Y esta es su respuesta. Esto es en cuanto a las leyes de los exponentes, pero en el caso de las fracciones hay que tener mucho cuidado en cuanto
nosotros estemos trabajando los exponentes, porque hay veces que resulta fácil hacerlo de diferentes maneras. Por ejemplo, a la hora de simplificarnos para nosotros trabajar bien las fracciones. Entonces, por ejemplo, ¿qué me está queriendo decir este primer caso? Que yo puedo, porque a veces cuesta mucho ver las fracciones, entonces nosotros podemos aplicar esta propiedad en la cual consiste bajar o subir el término de arriba o el término de abajo. Eso es lo que nos está queriendo decir estos dos casos. Entonces, por ejemplo, digamos, yo tengo a elevado a la 2 y a elevado, pongámosle b para que sea un término, una base diferente, b elevado al cubo. Entonces, digamos, yo digo, voy a pasar mejor la b al cubo arriba porque se me hace difícil estar viendo la fracción. Entonces, ¿qué pasa? Que solo lo suben, pero si el término de abajo es positivo, va a subir negativo. Y si el término de abajo es negativo, va a subir positivo. Igual para el numerador, si el término de arriba es positivo, baja negativo. Si el término de arriba es negativo, baja positivo. Entonces, si yo quiero subir el b al cubo porque no se me hace difícil ver la fracción, lo único que hago es a al cuadrado b elevado a la menos 3. Hoy, ¿qué pasa si yo quiero bajar mi término de arriba? ¿Qué pasa? Que uno no va a venir y va a poner 0 de a al cuadrado, en este caso a la menos 2, porque estoy bajando el término de arriba, y b al cubo. Yo no voy a poner un 0. ¿Por qué? Porque esto es una indeterminación, esto no existe. Siempre el término o el número, el cual nosotros podemos utilizar siempre para dividir nuestras fracciones algebraicas o alguna X cantidad algebraica, es el 1, porque el 1 nunca me va a afectar mis operaciones algebraicas. Por ejemplo, 1 por X más Y es X más Y. 1 por 1/3, esto es 1/3. Entonces, el 1 nunca me va a afectar mis operaciones. Entonces, lo único que va a hacer, si nosotros queremos bajar este a al cuadrado, es poner un 1 donde estaba el a cuadrado. Entonces, si yo bajo el a cuadrado, pongo el 1 y el a cuadrado es positivo, baja negativo. Entonces, a la menos 2 por b al cubo. Hoy, ¿qué pasa si tengo fracciones, una fracción con una base igual? Por ejemplo, para verlo de una mejor manera, yo tengo 2 elevado al cubo y 2 elevado al cubo. Es decir, que su base y su exponente están elevados a la misma cantidad. Entonces, si yo elevo 2 al cubo es 4 y 2 al cuadrado es 4 también. Entonces, 4 entre 4 es 1. Entonces, ¿qué pasa? Que mi base y mi exponente son iguales. Entonces, como son iguales, yo determino directamente que mi respuesta va a ser 1, porque su base y su exponente son iguales. Hoy, ¿qué pasa? Con el exponente 0. El exponente 0 es especial. El exponente 0 es fácil de usar porque cuando uno ve una X cantidad elevada a la 0 dice, ¡pum! Esto es 1. Siempre que una cantidad esté elevada a la 0, siempre va a ser 1. Es decir, que ustedes pueden elevar 10.000 a la 0 y esto va a ser 1. Siempre. Ustedes pueden elevar cualquier cantidad. Pueden elevar X más Y a la 0. Esto es 1. ¿Por qué? Porque así trabaja el exponente 0. Pero ¿qué pasa? Mira, ¿y si yo pongo un 0 como base? Si yo pongo un 0 como base, eso no existe. ¿Por qué? ¿Pero por qué? Porque el 0 siempre va a valer 0.
Entonces, si nosotros yo le elevo a la 0, no significa que le va a aumentar un valor y va a aumentar a 1. No, el 0 siempre va a ser 0. Entonces, esta expresión no existe. E elevado a la 0 no existe. Eso no existe. No se puede. Porque la elevación del 0 a la 0 no le puede brindar un valor al 0. Entonces, 0 a la 0 no existe. Entonces, si ustedes en algún momento lo ven y esto no se puede. Pero si en cualquier otro número elevado a la 0, siempre será 1. Este es el 1 glorioso. Vaya. ¿Qué pasa con los exponentes negativos? Esto es trabajando siempre lo que son las fracciones. Entonces, si ustedes en algún momento llegan a ver, digamos, un 2. Vamos a hacer esto en negro. Un 2 elevado a la menos 3. Ustedes pueden venir y operarlo de esta manera, ¿verdad? Pero si dicen, me cuesta verlo a veces negativo, vamos a usar el 1 mágico. Se pone el 1 y se baja el exponente. Se baja la base y su exponente. Pero hay que recordar que si su exponente era negativo arriba, abajo va a ser positivo. Entonces esto va a quedar como 2 al cubo. Y ya se puede operar de una mejor manera sin estar viendo los negativos. 2 por 2 por 2, un octavo. Y bueno, eso es todo con respecto a exponentes. Espero se haya entendido. Cualquier duda o pregunta, ya saben, me lo ponen en los comentarios. Ahí está el grupo de Telegram en el cual me pueden mandar ejercicios, dudas o consultas. Estaré pendiente. Si les ha gustado el video, compártalo, denle like y suscríbanse, que no es de pago. Muchas gracias y nos vemos.